Bien, qué bendición poder encontrarnos nuevamente. Estamos avanzando juntos en este proceso y esto es algo muy valioso. Haciendo un poquito de recordatorio o una recapitulación de lo que vamos viendo en las sesiones anteriores, los miércoles anteriores que nos hemos reunido acá. En la primera parte vimos el momento en donde todo cambia, cuando el hijo pródigo vuelve en sí y esta situación, si quieres recordar y leer tu Biblia nuevamente, la encuentras en Lucas capítulo 15, versículo 17, en donde habla de que el hijo reaccionó, volvió en sí, entendió que en la casa de su padre todos los criados o todos los empleados tenían algo que comer. En la segunda parte, el miércoles anterior, vimos el corazón del Padre, conocimos el corazón del Padre, cómo reacciona el Padre ante la decisión del Hijo de regresar. Y esta reacción no fue un rechazo, sino que abraza al Hijo sin importar lo sucio, lo maloliente que pudo haber llegado. No sabemos el contexto literal, ¿verdad? Porque la Biblia no da esos detalles, cómo iba vestido, si se bañó, si se perfumó, si iba directamente de un lugar a otro, que es lo que se asume, ¿verdad? Pero esto lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 20, y hoy entramos en una realidad que muchos no entienden y a causa de esto se desaniman, porque vamos a responder o vamos a tratar de responder según lo que la palabra dice a la pregunta, ¿qué pasa después de volver? Ya decidí volver, ya reaccioné, ya tomé la decisión, di el primer paso, ya entendí que el Padre me recibe con los brazos abiertos, que me abraza, que me pone un anillo, que me pone ropa nueva y que me pone un calzado nuevo. Pero muchos piensan que volver a Dios elimina la lucha, que cuando yo regreso a Dios, todas las tentaciones, todo el pecado se queda por un lado y ya todo es color de rosa. Y la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña algo aún más profundo y es lo que vamos a estudiar esta noche, porque la lucha continúa. Y no con esto te quiero meter miedo, no con esto te quiero desanimar, no, al contrario, te quiero animar para que fortalezcas y continúes en este proceso de búsqueda, de conocimiento del Señor. Pero también quiero recordarte que ahora no estás solo ni en la misma posición. Ya no estás tirado en el lodo y tirado viendo cerdos. No, 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 no. Ya tienes compañía, estás en comunidad, estás con nosotros. Y uno de los puntos principales, uno de los aspectos principales de esta lucha es la lucha en nuestra mente. Y acá quiero que me acompañes a un pasaje muy, muy, pero muy conocido. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, eh, versículo 2. Es un pasaje muy conocido, a todos nos han hablado acerca de este pasaje y dice Pablo a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta noche nos vamos a quedar ahorita en la lucha en la mente solo con la primera parte, en donde habla de que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos o debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto significa que la transformación no es automática. No es que yo digo, Señor, te confieso como mi único y suficiente Salvador y ¡fum! Automáticamente cambió el chip y ya soy santo. No, el hijo pródigo volvió al padre, pero su mente aún tenía pensamientos de siervo. Y en Lucas capítulo 15, versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el hijo reacciona, cuando el hijo se mira en una situación muy compleja, dice, voy a regresar a la casa de mi padre, pero no voy a regresar como hijo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Yo voy a regresar a la iglesia,
pero mi mentalidad está en decirle al Señor, Señor, yo no soy digno de ser tu hijo porque yo robé, yo maté, yo tomé, yo hice esto otro, yo pequé en gran cantidad. Y el Padre no está viendo tu pecado, aunque conoce tu pecado. Pero el, el hijo pródigo, en este caso, volvió, pero seguía pensando como alguien rechazado. Y un ejemplo claro de esto, de este contexto, no solo es el hijo pródigo, sino que también es el pueblo de Israel en el desierto. Porque si nosotros recordamos, vamos al Antiguo Testamento, Dios sacó a Israel de Egipto, pero del corazón de muchos israelitas, Egipto no salió de su mente. Y en Números, capítulo 11, versículo 5, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. O sea, iban hacia la tierra prometida, tenían una promesa clara, el Señor seguía hablándoles, pero había algo dentro de sí que les decía, es que allá comíamos pescado. Fueron libres físicamente, pero continuaban mentalmente esclavos de lo que tenían antes. Y acá tenemos que aprender y conocer un principio fundamental para todo este proceso. ¿Qué es lo que sucede después de decidir volver? El principio es que puedes salir del pecado, pero si no renuevas tu mente, seguirás pensando como esclavo. Efesios 4:23 nos invita a que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, necesitamos renovarnos, cambiar la mentalidad, cambiar ese chip, pero no vamos a poder hacerlo por nosotros mismos, no vamos a poder hacerlo solo nosotros. Otra lucha que tenemos es la lucha con la culpa. No solo nos sentimos indignos, nos sentimos que no somos merecedores de ser llamados hijos cuando hemos regresado luego de haber pecado, sino que ahora tenemos que luchar contra la culpa, luchar con la culpa y en algunos momentos cargar la culpa. Y el enemigo usa este sentimiento, esta situación, la culpa como tal, para mantenernos atados al pasado. Pero la Biblia es muy clara y acá quiero invitarte a leer otro pasaje también en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a entender esta parte porque necesitamos no solo entender, sino vivir atados y aferrados a esta promesa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú ya decidiste regresar, tú ya diste el primer paso, ya entendiste que el Padre te está esperando con los brazos abiertos, ya llegaste. Ahora la lucha contra la culpa la vamos a desvanecer, la vamos a hacer un lado, aferrándonos a este pasaje, a esta promesa. No hay ninguna condenación para los que estamos hoy en Cristo Jesús. Y Pedro es un ejemplo poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? Te voy a invitar a que busques Lucas 22:61 y vas a entender. En el capítulo 22, el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro negó 3 veces a Jesús. Jesús ya se lo había dicho. Fracasó de manera pública. Había un dolor profundo en su corazón, porque recordó las palabras del maestro, porque él dijo, no, 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 yo no lo voy a hacer como cualquiera de nosotros cuando estamos siendo juzgados, si queremos usar esa expresión. Es que yo no.
O cuando somos condicionados, te prometo que no lo voy a hacer. Pero cuando estamos en aprietos, cuando nos sentimos muy presionados, muchas veces caemos a lo que Pedro hizo. No, yo no estuve con él, yo no lo conozco, me estás confundiendo. Pero luego de la resurrección, Jesús no condena a Pedro, al contrario. Juan capítulo 21, quiero que vayas a leerlo, versículo 17, dice de la siguiente manera. Le dijo la tercera vez. Aquí vamos a entrar un poquito en contexto. Versículos anteriores le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y acá viene la parte del versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No lo condenó. Jesús no lo reduce a su error, lo restaura a su llamado. Entonces, acá tenemos que entender nuestro segundo principio. Para luchar y salir o dejar por un lado o ayudarnos a dejar de luchar con la culpa, el principio es que Dios no te define por tu caída, Dios te define por tu llamado. ¿A qué has sido llamado? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida para que tú estés hoy acá en este lugar? De eso depende lo que Dios vaya a hacer contigo de aquí en adelante. No de lo que hiciste. Pudiste haber asesinado, pudiste haber dicho una mentira, pudiste haber robado, pudiste haber fornicado, pudiste haber pecado en gran manera, si tú quieres llamarlo de esa forma. Pero acá vamos a entender que el pecado no es un pecado mayor, un pecado menor, no, pecado es pecado delante de los ojos del Señor. Pero el principio es este, Dios no te va a definir por lo que tú hiciste, no te va a condenar por el pecado que cometiste, sino que te va a definir por el llamado que tienes. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya todo lo viejo pasó. Ahora eres una nueva criatura. La tercera lucha que tenemos, la lucha con los hábitos. El pecado no se practica, el pecado se forma. Y acá quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 16. Bien, Romanos capítulo 6, versículo 16 dice de la siguiente manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y acá nos vamos a quedar con esta expresión, con esta parte, este pedazo, si queremos llamarlo de esa manera, de Romanos 6:16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Nosotros nos convertimos en esclavos de aquello que nos ata y muchas veces es el pecado. Y este pasaje nos da a entender que hay patrones que debemos de eliminar, que debemos de cambiar, de sustituir por otros patrones. Y Pablo lo describe de esta manera en en Romanos capítulo 7, versículo 19, en donde dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Es que yo no quiero mentir, yo no quiero robar, yo no quiero hacer X cosa. Incluso un hombre lleno de Dios reconoce la lucha interna. Pablo reconoce que él, queriendo hacer el bien, termina haciendo el mal que no quiere. Acá tenemos otro ejemplo, un ejemplo de esta expresión, de esta lucha contra los hábitos, es Sansón, un juez. En Jueces capítulo 16 muestra cómo su debilidad repetida lo llevó a caer. Y no fue por error, fue por un patrón no tratado, fue por un patrón que no se
del cual no se liberó en el momento en el que debió de haberlo hecho. Y acá el principio que debemos de mantener para poder vencer la lucha que tenemos con los hábitos es el siguiente: la libertad en Cristo es inmediata, pero la formación de nuestros hábitos nuevos es progresiva. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos andar en el Espíritu y es algo complicado, porque la carne nos va a pedir que regresemos a esos hábitos erróneos, malos, de los cuales ya salimos. Y va a depender de nosotros ceder o no ceder ante la tentación. Haciendo una pequeña recapitulación, llevamos 3 luchas, porque la lucha es continua, la lucha continúa, pero ahora no estamos solos, ahora tenemos herramientas para poder vencer. Nuestra primera lucha es con la mente. Y el principio que aprendimos acá es que podemos salir del pecado, pero si no renovamos nuestra mente, seguiremos siendo esclavos y seguiremos pensando como esclavos. Nuestro principio número 2, la segunda lucha que tenemos luego de regresar, luego de tomar la decisión, es la lucha con la culpa. Y el principio que nos va a ayudar a alejar y a vencer esta lucha es que Dios no nos define por nuestro pecado, Dios nos define por el llamado que tenemos. Y la tercera lucha que tenemos es con los hábitos que hemos adquirido. Y nuestro principio dice que la libertad en Cristo es inmediata, pero la formación de hábitos nuevos es progresiva. Nos convertimos en bebés y vamos aprendiendo día con día, y el Espíritu Santo nos dice: Damián, no hagas eso, Damián, no hagas eso, pum, Damián lo hizo. Y el Espíritu Santo no te dice como lo hacemos nosotros los papás: te dije que no hicieras. No, el Espíritu Santo viene y nos consuela. Recordando en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que sea complicado no significa que no podamos hacerlo. Nuestra cuarta lucha es la lucha con el entorno, lo que nos rodea. Y acá quiero llevarte a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice Pablo a la iglesia en Corinto: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te estás juntando, si queremos llamarlo de esa manera. Cuidado con las personas que te están rodeando. El entorno influye muchísimo más de lo que nosotros creemos. Y acá te voy a poner un ejemplo de una historia que muy probablemente te hayan contado, al igual que la historia de Sansón. Lot. Lot vivía cerca de Sodoma, pero al vivir cerca de Sodoma, terminó dentro de Sodoma. Y esta historia increíble y muy bonita, con muchos principios, con muchas enseñanzas, la puedes leer de Génesis capítulo 13 a Génesis capítulo 19. Te invito a que lo hagas posterior a esto. Pero este es un ejemplo. Lot vivía cerca de Sodoma, aún no vivía dentro de Sodoma, pero terminó dentro de Sodoma. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y Lot en algún punto se ha de haber sentido identificado con las costumbres de Sodoma. No empezó mal, pero su entorno lo fue moldeando. La pregunta ahora es: ¿qué está moldeando el entorno, tu entorno, qué está moldeando en ti? Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Daniel. En Daniel capítulo 1, versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El entorno era negativo. Daniel era un muchacho, era un joven, pero propuso en su corazón no contaminarse. Mantuvo sus principios, decidió por su cuenta mantener la misma dieta que traía.
no consumir los alimentos que habían sido ofrecidos en sacrificio a dioses paganos. Acá tenemos dos contrastes, Lot y Daniel. Uno se dejó llevar, se dejó corromper y el otro propuso en su corazón no contaminarse. Pero al final Lot viene y decide dar un paso al lado contrario, tomar una decisión diferente. Y acá el principio que aprendemos y que nos va a ayudar a vencer esta lucha es que donde, no todo lugar donde puedas estar es un lugar en donde debes permanecer. No todo lugar donde puedes estar es un lugar en donde debes permanecer. Y con este principio te quiero invitar a meditar un momento y a preguntarte en dónde estoy y en este lugar en el que me encuentro, ¿realmente es un lugar en donde debo permanecer o debo huir? Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. La quinta lucha que tenemos cuando hemos decidido regresar, cuando hemos decidido volver a casa, es la lucha con la constancia. Muchos comienzan bien, pero no permanecen. Quizá tú lleves conectado, quizá tú estés escuchándome por tercera vez, pero no sabemos cuánto tiempo vas a estar tú acá. No sabemos si tu constancia va a permanecer o va a ayudarte a permanecer firme. En Mateo capítulo 13, verso 20 y 21, Jesús habla de la semilla que brota rápido, pero que no tiene raíz. Y muchas veces somos así. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces somos lo que dicen acá en mi medio, en mi contexto, una llamarada de tusa. Y en el momento estamos con un gran